Mi hermano levantó su copa y dijo: «Salud por los González, menos por Carla, el fracaso de la familia». La cena estaba servida. Como cada diciembre, mamá había hecho el pavo con la receta de la abuela, y papá se había pasado la tarde discutiendo, con el horno, mientras los primos llegaban con regalos envueltos a las prisas y sonrisas fingidas. Era una Navidad más en la casa de los González, pero nadie sabía que esa noche sería la última vez que todos estaríamos juntos. Yo, Carla, había llegado con 2 horas de anticipación. Quería evitar cualquier comentario de mi madre sobre lo tarde que llegaba últimamente. Tenía 31, vivía sola desde los 24, y aún así, cada reunión familiar me regresaba a los 16, a ese rol incómodo de la hija que no encajaba. La mesa brillaba con luces doradas, velas rojas y copas de vino que parecían más decorativas que funcionales. Todos estaban en sus puestos. Solo faltaba una cosa: el brindis. Mi hermano mayor, Daniel, fue quien se levantó. Alto, impecable en su traje gris, con la copa en alto y la sonrisa de siempre, esa que usaba para cerrar tratos y ocultar resentimientos. Todos esperaban que dijera algo motivador, que diera gracias por el año, que alabara a mamá por la cena o a papá por mantenernos unidos. Pero no, con voz clara, sin un temblor, dijo: «Salud por los González, menos por Carla, el fracaso de la familia». La copa chocó contra la de su esposa, y después, el silencio. Un silencio espeso. Un silencio que no se rompió ni con el llanto de mi tía, ni con el cuchillo que mamá soltó sobre el pavo. Yo no dije nada, solo me quedé ahí, mirando a mi hermano, tratando de entender si había escuchado bien. Y lo había hecho. Ese fue el inicio de todo. Las palabras de Daniel no se quedaron en el aire, se incrustaron, como astillas invisibles que comenzaron a abrir heridas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Papá fue el primero en reaccionar. «Daniel, ¿qué te pasa?», bramó, su voz más grave de lo habitual. Mi madre solo lo miraba en shock, con la servilleta temblando entre los dedos, mientras su rostro enrojecía. Mi prima Jimena bajó la vista al plato. El esposo de tía Nora intentó disimular el gesto incómodo sirviéndose más vino, pero Daniel ni se inmutó. Dio un sorbo a su copa y se sentó como si acabara de hacer un comentario sobre el clima. «¿Qué fue eso?», le pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. «Solo dije la verdad», respondió limpiándose los labios con la servilleta. Alguien tenía que decirlo. Me temblaban las manos, pero no el corazón. El corazón estaba acostumbrado. Desde que tengo memoria, Daniel y yo fuimos como 2 planetas que giraban en órbitas distintas. Él era el exitoso, el orgullo de la familia, el ingeniero que fundó su propia empresa, el que se casó joven, tuvo 2 hijos y compró una casa en La Molina antes de los 30. Yo, en cambio, estudié letras, viví de trabajos temporales, publiqué un libro que nadie leyó, y hace 6 meses me despidieron de la editorial donde corregía textos ajenos, mientras mi novela dormía inacabada en el fondo de una laptop que ya parpadeaba como un anciano. A pesar de eso, siempre creí que existía un mínimo respeto. Una tregua tácita entre hermanos. Pero Daniel la había roto. Y con eso rompió algo más grande. «Yo no soy un fracaso», dije mirándolo a los ojos. «Pero tú sí eres un cobarde, porque se necesita valor para seguir creyendo en lo que uno ama, incluso cuando todo el mundo lo llama locura. ¿Valor? ¿Es valor lo que tienes cuando le pides dinero a mamá cada mes? ¿Cuando finges que escribir poesía es un trabajo? Basta». «Los dos», interrumpió mamá, levantándose por fin. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Y aunque intentaron seguir con la cena, ya nada sabía igual. El vino tenía sabor a resentimiento. El pavo sabía a silencio. Y el árbol brillaba demasiado para un ambiente tan sombrío. Esa noche me fui antes del postre. Dejé el regalo de mi sobrino bajo el árbol, sin decir adiós. En el taxi de regreso a casa me pregunté en qué momento me había convertido en la vergüenza familiar. La respuesta me golpeó con la misma fuerza que las palabras de Daniel. Yo nunca me convertí en eso. Ellos siempre me vieron así. Y si iba a cargar con ese título, entonces por fin lo iba a reclamar. Las luces de Navidad seguían parpadeando en las calles, pero para mí todo era gris. No respondí mensajes, no abrí correos, pasé días,
enteros acostada con el abrigo puesto, como si necesitara protegerme incluso dentro de mi propia casa. Y luego vino la carta. Era de mi padre. No un mensaje, no una llamada, una carta. Con su letra firme, casi arquitectónica, me dijo que quizás sería bueno que me tomara un tiempo lejos de la familia, que no era saludable insistir en reuniones donde claramente no todos eran bienvenidos, que había que evitar tensiones innecesarias. Debajo de su firma, como una nota añadida a último momento, escribió: «Te quiero, pero entiende que no podemos seguir tolerando tus decisiones inmaduras». Ese «te quiero» era como una venda mal puesta, más molesto que sanador. Me quedé con la hoja en las manos por horas, preguntándome si en algún momento la familia González había sido mía, o si siempre fui una invitada temporal, de esas que no se notan si desaparecen. Las semanas pasaron. Empecé a escribir otra vez, no por inspiración, sino por rabia, por necesidad. Cada palabra era una forma de sostenerme, de no caer. Creé un blog. Lo llamé La oveja que se escapó. Empecé a escribir historias semificticias sobre familias perfectas que ocultaban fracturas. Personas como yo comenzaron a comentar: «Gracias por escribir esto. Sentí que hablabas de mi vida». También me echaron de casa por no ser lo que esperaban. Soy artista y mi familia me llama parásito. Cada mensaje era un ladrillo. Cada historia compartida, un piso más de la casa que estaba construyendo desde mis ruinas. Un día, recibí un correo con el asunto: «Quiero entrevistarte para un podcast literario». Al principio pensé que era una broma, pero era real. La conductora se llamaba Sofía Méndez y me dijo que una de sus oyentes le había pasado mi blog. En el episodio hablamos de arte, de familia, de lo que significa resistir, de cómo a veces la gente que más debería sostenerte es la primera que intenta cortarte las alas. Ese podcast se viralizó. En menos de un mes pasé de tener 300 lectores a 60,000. Las editoriales comenzaron a escribir. Una en particular, una pequeña pero comprometida, me ofreció publicar una antología con los textos del blog. Acepté. El libro se tituló igual que el blog. Salió con una portada negra y letras rojas, como una advertencia. Y justo cuando creía haber recuperado algo de paz, sonó el teléfono. Era mamá. «Carla, tu hermano, tuvo un accidente». Mi estómago cayó al suelo. «¿Daniel? ¿Qué pasó?» «Lo atropellaron. Iba en bicicleta. Está en cuidados intensivos». No lo pensé 2 veces. Fui al hospital. Cuando llegué, papá me miró como si no supiera si abrazarme o pedirme que me fuera. Mamá lloraba. Daniela, la esposa de Daniel, tenía el rostro pálido y los ojos hinchados. Vi a sus hijos, sentados en una esquina, asustados, preguntando por su papá, y ahí estaba él, detrás de un vidrio, entubado. Daniel, mi hermano, el que había brindado en mi contra, el que me había llamado fracaso, y aún así, dolía en lo más hondo. Me acerqué, apoyé la frente contra el vidrio y cerré los ojos. «No te mueras. No ahora», susurré. No antes de decirme por qué. Daniel despertó 2 días después. Aturdido, frágil, pero vivo. No tenía recuerdos nítidos del accidente. Apenas fragmentos. El coche que no frenó, el aire, el golpe. Lo trasladaron a una habitación normal. Y aunque aún no podía hablar bien, me pidió que me quedara. Yo me senté en silencio junto a su cama. Tenía los brazos vendados y un par de costillas rotas. Pero lo más dañado, lo supe con solo mirarlo, era su orgullo. La familia entraba y salía, evitándome la mirada. Como si yo fuera una visitante, una extraña que se coló en un momento delicado. Pero Daniel no los dejó. Cada vez que alguien decía, «Dejemos descansar a Carla», él respondía con voz ronca, «Se queda». Así pasaron 3 días. En uno de esos silencios prolongados, Daniel dijo, «¿Te acuerdas cuando fuimos al río y casi te ahogas?» Lo miré, sorprendida. Teníamos 10 y 12 años. Yo quise impresionar a todos nadando hasta una piedra en medio del cauce. Me caí. Él se tiró sin pensarlo. Me sacó a rastras. Y esa noche papá lo llamó valiente por primera vez. «Tú eras mi héroe», le dije. «Siempre quise ser como tú». Él bajó la mirada. «Y sin embargo fui el primero en darte la espalda». Lloraba. Por primera vez en años. Estaba
frustrado. Tenía deudas. Mi jefe me trataba como basura. Daniela me decía que no estábamos bien. Y tú apareciste con tu blog, tu libro, tu éxito. Me sentí reemplazado. No dije nada. El silencio era más poderoso que el reproche. No te odio, Carla. Me odio a mí por no haberte defendido antes. En esa cena, yo no brindaba por ti. Brindaba contra mí. Respiré hondo. Me levanté. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Débil, pero cálida. ¿Y ahora? Ahora quiero aprender, escucharte, saber quién eres. De verdad. El alta llegó. Daniel volvió a casa. Esta vez no hubo brindis ni cenas elegantes. Solo una mesa modesta, con sopa caliente y pan recién horneado. Papá no dijo mucho, pero me miró más tiempo del habitual. Mamá me sirvió un poco, más de estofado, y me dijo: «Te ves fuerte, hija». Después de la cena, Daniel se acercó con una caja envuelta. «Toma, es para ti». Adentro había una copa de cristal. En la base, grabado con láser, decía: «Salud por Carla, la que nunca». Se rindió. Me reí, lloré y brindamos. Ese brindis fue distinto, no por el vino ni por la ocasión, sino porque no necesitaba aprobación. Yo ya me sentía completa. Meses después presenté mi libro en una feria literaria. La sala estaba llena. Al final de la conferencia, alguien alzó la mano y dijo: «¿Volviste a hablar con tu familia después de todo lo que pasó?». Respondí: «Sí, pero no porque lo necesitara, sino porque los perdoné. No por ellos, sino por mí». Aprendí que ser el fracaso de la familia es solo una etiqueta, y las etiquetas no pueden definir a quien sigue caminando. La gente aplaudió. Vi entre el público a Daniel, con una camiseta que decía Team Carla. A papá, más canoso, sosteniendo el libro como si fuera un trofeo. A mamá, llorando sin esconderse. Y a mí, en el centro del escenario, sin miedo, sin culpa. ¿Y tú qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete, y no te pierdas las próximas historias que te harán decir: «No puede ser».